recorrido en el que hablaremos sobre algunos aspectos básicos pero fundamentales de la evaluación de los aprendizajes. Nuestra realidad educativa nos demuestra que los procesos evaluativos que estamos llevando a la práctica o bien que estamos manejando en el papel no son verdaderamente auténticos, ni constantes, ni integrales. Esto se debe por la falta de información o bien porque todos estamos manejando distintas versiones de la información. Y esto, por supuesto, provoca que todos tengamos visiones diferentes del proceso o del rol que debamos asumir en ese proceso. En esta breve exposición, por lo tanto, el propósito es aclarar conceptos, pero sobre todo unificar criterios, porque cuando estamos en el mismo barco es fundamental que todos hablemos el mismo idioma. Así que para iniciar quisiera que observen esta imagen y pensemos en el concepto evaluación. ¿Qué significa evaluación? Muchas veces cuando pensamos en esta palabra inmediatamente le asociamos la palabra evaluación, examen, miedo, control y por supuesto una función más del profesor. Sin embargo, se podría decir entonces que evaluar es un proceso en el que emitimos juicios de valor. Es sencillamente determinar el valor de algo. Desde este punto de vista, podríamos decir entonces que cuando hablamos de evaluación no estamos hablando de una función exclusiva del profesor o de un elemento propio del sistema educativo. Estamos en términos generales hablando de una habilidad que todos, absolutamente todos, empezamos a desarrollar desde nuestros primeros años de vida y que con el tiempo, los conocimientos y la experiencia se vuelven más y más complejas. Así que las instituciones educativas deberían brindar espacios ideales para que nosotros podamos aprender a desarrollar, utilizar y dominar esta habilidad, pero de manera consciente y voluntaria, para seguirla aplicando en los diferentes momentos de la vida cotidiana. Como la evaluación puede evaluar absolutamente todo, se vuelve un arma muy poderosa. De ahí que nosotros busquemos la forma de organizar y estructurar estos procesos para que a través de ellos podamos continuar cambiando o mejorando procesos, proyectos, estructuras, sistemas, etc. Ahora sí, cuando hablamos de evaluación educativa, nos referimos a un proceso también en el que emitimos juicios de valor, pero de una forma completamente sistematizada y muy bien intencionada para evaluar la educación como un sistema o un proceso, o bien las partes de este proceso o las partes de este sistema. Es decir, tratamos de verificar el éxito y la calidad de la educación como un todo o de las partes de ese todo. Así que cuando hablemos de evaluación educativa, no estamos hablando únicamente de evaluación de los aprendizajes, porque los aprendizajes es tan solo uno de los elementos que merece y necesita ser evaluado constantemente. No olvidemos que entonces dentro de este proceso, sistema educativo, también hay otros elementos que necesitan esa evaluación constante, como por ejemplo el proceso de enseñanza, el mismo proceso de evaluación, y todavía podemos hacer cosas más específicas, como evaluar los objetivos propios del programa, los materiales que vamos a utilizar durante el curso, las actitudes del profesor, las necesidades educativas de los estudiantes. O sea, son todos los elementos que conforman la educación lo que necesita una evaluación constante. Ahora sí, si ya tenemos definido qué es evaluación educativa, ahora podemos entonces delimitar mejor el concepto de evaluación de los aprendizajes. Así que tal si nos preguntamos qué es evaluación de los aprendizajes. Podríamos decir entonces que evaluación de los aprendizajes es un proceso en el que también emitimos juicios de valor para determinar el logro de los objetivos de aprendizaje. Es decir, es comprobar de manera sistematizada y bien intencionada si el estudiante alcanzó o no el objetivo propuesto, cómo lo alcanzó y qué le hace falta para alcanzarlo, para poder tomar las medidas necesarias que garanticen al final el éxito de ese proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de un proceso verdadero de evaluación, y en este caso de un proceso de evaluación de los aprendizajes, no olvidemos el objetivo de ese proceso evaluativo. Y el objetivo siempre es tomar los fundamentos necesarios que me permitan a mí hacer los ajustes necesarios y oportunos para mejorar la calidad de ese proceso, ya sea un proceso de aprendizaje, un proceso de enseñanza o un proceso educativo de manera general. Si solamente me conformo con los resultados de ese proceso, no estoy realizando un verdadero proceso de evaluación, solamente estoy realizando un proceso de medición. Y medición y evaluación
son dos cosas diferentes. Se relacionan, pero no estamos hablando de los mismos procesos. Así que detengámonos un momento para hacer una reflexión. Solamente pensemos, ¿por qué evaluar los aprendizajes es un proceso tan complejo?